Welcome to the second season of Woods in the Sound, dedicated to cultures of forests. Forests invite us to reimagine and live into other ways of knowing and being, of conceiving of the self and community. From forests we learn to see the world as complex, interconnected interactions of multi-species agents and their mutual becoming. Forests offer an imaginary where within all kinds of relationships, attentiveness and connectedness replace fragmentation and exploitation, leading towards a more symbiotic togetherness. In these upcoming episodes, we are exploring the subject of forest gardens, otherwise known as food forests or regenerative agroforestry, as a framework some people find towards regeneration of monocultural landscapes and healing of agricultural deserts, with an intention to grow food, and not only, in more meaningful ways, while taking care of biodiversity, soil life, and other reciprocal relations. Please note, this research takes us around Europe, and sometimes we record these conversations in the original language of our guest, or host, thus also experimenting with multilinguality. In the podcast notes you can find the link to a video of the episode with subtitles in English. It might anyway be useful to visit the video version if you want to see the person and the land we are conversing with. In this episode, we are meeting Xavi Luján, a founder of the initiative L'Alter de Forasenda in the north of Valencia, an association for regenerative farming and a space for seeding and cultivating communities. Yo llegué a la agricultura con inquietudes ni productivas ni tanto ecológicas, sino inquietudes culturales, sociales y políticas. Entonces, yo desde un principio miraba el cómo generar ese vínculo y esa relación con la clientela y cómo darle esa esencia al proyecto para que fuera socialmente y políticamente incisivo, transformador. Entonces, desde un principio yo fui siempre en esa línea. Y siempre estuve como rechazando o saliéndome un poco de la línea de más convencional en lo que respecta a la venta de mi producto, ¿no? El buscarle salidas convencionales. Para mí tenía que tener un sentido la relación comercial, que fuera una relación de confianza y de compromiso dentro del ámbito de la agricultura. Ha sido un camino porque tú llegas con unas ideas, pero luego van apareciendo necesidades, retos, objetivos, límites, y eso el camino va empezando a coger su propia dirección. Yo soy agricultor, sí, pero soy algo más, y sin eso otro no soy agricultor. Es decir, necesito tener todas las patas claras. Entonces, poco a poco, las pocas ganancias que se iban generando yo las iba ahorrando con esta idea, la de generar un escenario o una plataforma desde donde dialogar con el mundo y con otras experiencias, que no solo fueran también agrícolas, sino que se salieran de lo agrícola. Para mí esa integralidad es súper importante, ¿no? Entonces el proyecto del Alter nace desde esa idea, nace desde la idea de un lugar de calidad al encuentro. Un lugar donde darle calidad a ese encuentro y donde aquí sucedan cosas que nazcan desde la agricultura pero no necesariamente sean agrícolas. Entonces el espacio ya se crea con esa idea de esa dualidad de la naturaleza y lo social, ¿no? El espacio está dividido en eso, ¿no? En esa parte en donde se pueda generar todo lo social, que está pensado para que lo social se cree, se genere, se dé, y luego esa otra parte de lo productivo en donde se le ha querido dar esa
esa punta de lanza de lo que sería mi idea de agroecología o de permacultura. Y al final, ¿qué es la permacultura y qué es la agricultura regenerativa? Es el arte del encuentro también, ¿no? El arte del encuentro, porque al final tanto lo social como lo natural no deja de venir de la misma esencia, ¿no? De la esencia de la relación, de la esencia del vínculo, de ese vínculo exponencial que se convierte en una gran red del todo, que al final es el sistema bosque, ¿no? Y bueno, es un poco esa esencia la que pretende dibujar el espacio, ¿no? El vínculo que intentamos que se dé tanto en la vida microbiana como la relación de la vida con lo mineral y la biodiversidad en su máximo exponente en la parte de los cultivos, y esa también línea que queremos dar en lo social, ¿no? El vínculo de lo social. Cuanto más entrelazado está lo social, es cuanto más se pone en expresión la naturaleza en los humanos, ¿no? Y el sistema bosque. Borasenda funciona siguiendo el sistema de agricultura sostenida por la comunidad. Es decir, la clientela nos paga un sueldo, no nos paga un producto final. La economía está ligada a un ciclo. Se nos pagan los ciclos que nosotros cuidamos para generar el alimento. Eso me da una seguridad y una fortaleza que me permite ver la naturaleza a medio y largo plazo, a diferencia de la desesperación sistémica en la que está la agricultura convencional. Cuando estás en una desesperación sistémica, tú maltratas la vida para que te dé un producto, sea como sea, lo más rápido posible y a costa de lo que sea, a costa de esas externalidades invisibles, para que rápidamente tengas el producto, poder lanzarlo al mercado y que algo te den de dinero. Entonces, claro, ese cuerpo social es vínculo, es comunicación, es acuerdo, es cercanía, es un estar ahí, es un compromiso. Entonces, eso ha sido, yo creo que es un gran ejemplo de lo que realmente una comunidad bien enlazada, bien trenzada, puede generar ecosistemas sostenibles y bien trenzados y bien con unos vínculos bien generados, ¿no? La sostenibilidad ambiental no existe, lo que existe es la sostenibilidad social. Básicamente porque si hay un problema en el medio ambiente es porque lo crea el ser humano. Y el ser humano lo crea porque vive en relaciones perversas. Entonces lo que tiende es a destrozar lo que tiene a su alrededor porque no sabe ni quién es, ni qué necesita, ni lo que quiere. La sostenibilidad ambiental no existe básicamente porque lo único que sabe hacer la naturaleza es ser sostenible. Por eso está aquí desde hace 4.000 millones de años. Simplemente tendríamos que dejarla en paz para que la sostenibilidad naciera. Entonces creo que estar mirando afuera es simplemente continuar no reconociendo dónde está el problema. Por eso jugar un poco con eso, ¿no? Con la idea de que lo que hay que trabajar realmente es nuestro modelo de sociabilidad externo e interno. Porque para mí también mi trabajo está siendo un gran aprendizaje en cómo me trato yo, que al final un poco es eso, ¿no? Lo que aprendo de cómo me trato yo, en cómo trato a la gente y en cómo me devuelve el mundo. Al final de lo que se trata es de copiar al bosque. El bosque lo único que entiende es de infección, de inoculación de vida. Cuanta más vida, más autorregulación. Y cuanta más autorregulación, más equilibrio. Entonces al final es ir poco a poco de los espacios degradados que genera la agricultura convencional, ir incorporando, inoculando o simplemente dando espacio a que la vida vuelva a aparecer en todas sus formas, desde el estado más microbiano hasta los insectos, los animales, etcétera, ¿no? Cuanta más vida, más autorregulación. Y cuanta más autorregulación, más salud.
el concepto de equilibrio y de salud y de bosque también lo tenemos claro, porque solo hay que irse a bosques milenarios en donde ahí simplemente no pasa nada y pasa todo. Y eso es así como se expresa la vida. Es así como incluso el propio bosque es el que crea y el que genera las condiciones externas que quiere el bosque y que necesita. Las condiciones de humedad las crea el bosque. A lo mejor antes ahí, en ese lugar, no habían esas condiciones de humedad. El bosque las crea, ¿no? Incluso es un constructor de suelos, cada vez más profundos, cada vez más ricos. Pero sí que desde la agricultura hay un concepto que es patente, y es el de la degradación en el desierto. O sea, la muerte de los sistemas naturales creados por la agricultura convencional están clarísimos. Los suelos empiezan a cambiar rapidísimo. Solo con no roturar y mantener las coberturas perpetuas, eso ya es darle las condiciones para que la vida de los suelos prolifere de una manera rapidísima. Solo hay que escarbar un poco en los suelos de aquí, que llevan solo 2 años funcionando, y ya todo el suelo está conformado por agregados. Los agregados son, digamos, las bolitas que los propios animales, ¿vale?, van generando al pasar por ahí y al consumir, al mismo tiempo de que los propios micelios y hongos que están en relación con las raíces, pues van generando con esos azúcares, ¿no? En el momento que escarbas, ya ves que los suelos se establecen de esa manera, a diferencia de los suelos más de polvo, ¿no?, que son los de la... Y luego hay como pequeñas ¿cómo diría?, ejemplos que se pueden hacer para ver cómo esos suelos empiezan a coger forma. Y es, tú coges un trozo de este suelo y coges un trozo del suelo de una agricultura convencional, los dejas en un recipiente con agua y uno enseguida empieza a deshacerse y el otro se mantiene, es hidrostático. Y eso es muy, muy curioso, es cómo la vida se conforma para retener y protegerse del agua. Cómo automáticamente eso ya está pensado desde hace muchos miles de millones de años. Y eso es muy rápido, en un año, en año y medio, simplemente con no roturar, con mantener las coberturas, con hacer que toda esa cobertura verde sea un capturador continuo de carbono para pasarlo abajo, ese carbono lo vaya cogiendo todos los organismos de abajo para conformar sus esqueletos, que simplemente empiece a funcionar la maquinaria de la vida, ¿no? Y eso en pocos meses enseguida se empieza a ver. Escarbas un poco y enseguida salen lombrices. Es una gran lombricompostera este campo. Y es simplemente vida que está viviendo su vida y que nos está haciendo nuestro trabajo. Es que a veces es sorprendente como sin hacer, ¿no?, se hace. Y la agricultura está muy pensada para romper. La agricultura convencional está muy pensada para romper, y entonces cuando rompes tienes que volver a empezar siempre de cero. Entonces tienes que adquirir muchísima energía para volver a empezar. Cuando tú lo rompes todo y rompes la resiliencia del ecosistema, lo que haces es un ecosistema estéril, pero luego tú quieres poner una col para que crezca y poder venderla. Pero si el ecosistema es estéril, la col no va a funcionar. Entonces tienes que comprar herbicida, fertilizante. Cuando tienes un ecosistema sano y resiliente, el ecosistema ya trabaja para generar vida. Cuando lo tienes muerto, el ecosistema no sabe generar vida. Entonces tienes que comprar la receta y la solución a quien te la venda. Nosotros somos el resultado de colaboraciones primigenias. Es decir, no es que la naturaleza colabore, sino que la naturaleza es colaboración, y de esas colaboraciones han ido emergiendo cuerpos cada vez más complejos. Es como la colaboración es la vida. No es que sea una virtud la colaboración de la vida, sino colaboración y vida es lo mismo. Se nace de ahí. No seríamos... No se hubiera llegado a los cuerpos que somos
si las bacterias hace 4.000 millones de años no hubieran aprendido a colaborar. Porque necesitaban eso. Obviamente luego también se comían entre ellas, porque eso también es una relación, ¿no? Pero básicamente los cuerpos más complejos nunca se han construido por comerse uno a otro, sino por unirse uno a otro. Es que es lógica. Entonces nuestro cuerpo no parte de que una bacteria se inventó a comerse a otra, sino se inventó a acordar con otra, ser un cuerpo nuevo. Entonces, toda la expresión visible es colaboración. Hay un lenguaje de la naturaleza, desde el desierto hasta el bosque, hay un lenguaje muy claro de la naturaleza, que son las etapas ecológicas, las sucesiones ecológicas. Las sucesiones ecológicas no las comprende un agricultor. Y están ahí, son muy claras. Yo las di en la carrera de Ingeniería de Montes y además es que cada uno de manera intuitiva las conoce. Cuando tenemos un desierto y tenemos un suelo desnudo, lo primero que quiere la naturaleza es cubrir los suelos. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque el recurso suelo es la base para generar vida. El recurso suelo. Vida que se acabará convirtiendo en bosque o en nosotros, ¿no? Un suelo no puede estar nunca desnudo, nos lo dice la naturaleza, los suelos nunca están desnudos. Y cuando están, poco a poco tienden a cubrirse. ¿Qué características tienen estas hierbas? Pues lo primero es que son capaces de vivir en suelos muertos, en suelos con poca carga de biodiversidad, muy roturados, con riesgo de erosión. Ellas crecen bien ahí y lo que hacen es tener un crecimiento expansivo con muchísima semilla. Y rápidamente lo que hacen es cubrir rapidísimamente los suelos. Claro, eso lo hace la naturaleza porque cuando ve un desierto, enseguida lo coge y guarda la humedad. Esa es la primera fase para construir el futuro bosque. Como si hubiéramos construido los cimientos de la casa. A partir de ahí se va desarrollando cada vez una vida microbiana más rica porque el sol ya no nos quema el suelo y encima tenemos siempre humedad. Y encima esta hierba nos está capturando el carbono y enviándonos más cantidades de carbono del sol hacia abajo. Entonces empieza a madurar el sistema. Cuando madura el sistema nos envía a la siguiente etapa. Y ya empezamos con las arbustivas, lignificadas. Empieza otro nivel ecológico más complejo. Entonces esas arbustivas empiezan a llegar y como las características del suelo y del ambiente cambian, las pioneras, que son esas primeras malas hierbas del agricultor, ya no tienen cabida y desaparecen, se retiran, porque ya no saben estar con gran carga de biodiversidad. Entonces aparecen las arbustivas. Y las arbustivas empiezan a cultivar el ecosistema que van a necesitar esa otra etapa, que son los primeros árboles. Todo es una etapa de cultivo de ecosistemas ricos. Entonces, luego llegamos a esos primeros árboles que digamos que son árboles de segunda etapa, como pueden ser el pino en clima mediterráneo, y luego ya llegan esos otros árboles que son los eternos, que son los de clímax, los bosques maduros, que aquí en el Mediterráneo son normalmente, y no únicamente, los robles, las encinas, las carrascas. La gran definición para mí del capitalismo es la rotura de vínculo. El capitalismo siempre rompe el vínculo. Cuando rompes el vínculo, sea en cualquier ámbito, rompes la resiliencia. Entonces rompes la capacidad que la vida tiene para simplemente, sin gasto ninguno, sostener vidas. La naturaleza solo sabe hacer eso, sostener vidas. Si no, ¿qué hacemos aquí?
Entonces, cuando tú rompes esos vínculos, rompes la resiliencia y entonces para generar vida necesitas consumirla, comprarla. Romper la cultura de lo colectivo, que tan rica ha sido en la historia de la humanidad, hace que tengamos tantas necesidades de consumir las soluciones para nuestro bienestar psicológico y emocional. ¿Por qué? Porque vivimos en lugares de mera acumulación de personas sin ningún tipo de conexión. No sabemos ni expresarnos, no sabemos escuchar, no sabemos acordar. Vivimos en grandes edificios donde viven 1000 personas y nadie se conoce por su nombre. Entonces tendemos a irnos a la televisión a que nos diga qué es lo que tenemos que hacer para vivir en sociedad. Y la televisión tiene unos amos. Entonces continuamente nos están dando la receta social de cómo vivir una vida, que continuamente se va hacia la individualidad y la competitividad. Siempre vamos hacia la rotura del nexo, la rotura del vínculo. Rotos vínculos sociales, rotos vínculos ambientales. Lo que hace es acumular beneficios al capital, pero al mismo tiempo lo que hace es llevarnos hacia la deriva. Porque si yo consolido sociedades conectadas a sí mismo, la sociedad consumirá poquísimo, porque entrará en conexión con la ecología, y la ecología solo sabe generar vida. ¿No? La agroecología es una mirada multidisciplinar del todo, porque el bosque es eso. Y luego entender que somos la expresión fractal de la vida. Nosotros somos microorganismos. Nuestros estómagos, ¿vale? Son un bosque. De hecho, nuestro estómago es considerado por algunos microbiólogos, al menos algunos que yo escucho, que leo, como una parte exterior. El exterior es nuestro estómago. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos más vida microbiana, o mejor dicho, tenemos más vida que no tiene nuestro ADN que células con nuestro ADN en el cuerpo, pero muchísima más en proporción. Y casi toda ella está ubicada en nuestro estómago y nuestro tracto, ¿no? Y nuestros intestinos. Igual que la vida de los suelos necesita el mantillo del bosque para protegerse del sol y conservar humedad, un día ese bosque se inventó una cápsula, que son nuestros cuerpos, para protegerse del sol y conservar humedad, y echó a andar. ¿Y cómo funciona el bosque? Funciona con la idea de la que parte, que es la de la biodiversidad, la autorregulación. Nosotros simplemente tendemos a esa expresión porque somos eso. En la agroecología pasa una cosa muy interesante, que a veces le llamamos política, pero yo no le llamo política, le llamo ecología. ¿Cómo intentamos solucionar en la agroecología la degradación que generan las grandes superficies, o el modelo de la agricultura industrial, o de esta agricultura que es tan separada de grandes distancias desde el lugar de producción al lugar de consumo? Proliferando mercados barriales, proliferando otra vez las pequeñas tiendas, generando otra vez grupos de consumo, el contacto directo, la cercanía. Sin darnos cuenta, tendemos a reproducir biodiversidad. Y nosotros pensamos que es política, pero es tendencia de bosque. Siempre tendemos a que lo político y lo democrático es la microexperiencia, el diálogo y la cercanía. Y nos pensamos que eso es política y no sabemos ni por qué. Y yo creo que es porque en el fondo nacemos de la autorregulación, de la biodiversidad de formas, de la cercanía, del ciclo cerrado de nutrientes, del bosque. Somos un bosque que intenta expresarse y no sabemos por qué, pero de manera intuitiva necesitamos generar bosque para estar vivos más tiempo. Sabemos que necesitamos barrios llenos de pequeños comercios. Sabemos que necesitamos ciudades más pequeñas. Sabemos que necesitamos eso porque es la única manera de continuar haciendo el bosque.
pues a lo mejor simplemente en nuestra pequeña experiencia de vida, en el lugar en donde nos ha tocado vivir, volver a conectar con ese lenguaje y volver a entrar en esa armonía es lo único que nos tiene que preocupar y no llevar a una humanidad a la solución, porque a lo mejor ya el simple hecho de tener la razón y de habernos separado de las lógicas de la naturaleza es ya el propio mecanismo de reseteo de la naturaleza que va a llevar a resetear sí o sí. Lo único que sé es que necesito entrar en armonía y la armonía me da bienestar. Eso es lo único que sé. Yo no sé si somos la única especie, yo no sé si somos el mecanismo de reseteo de la naturaleza, pero sí sé cuando no estoy en armonía, sí sé cuando no estoy bien, sí sé cuando vivo en relaciones tóxicas o en circunstancias tóxicas, sí sé cuando entro en fase de plaga, tanto yo como los sistemas, eso lo sé. Y me ayuda mucho a leer el lenguaje de la naturaleza para solucionar eso. Yo de manera natural no tiendo a la armonía. Yo tengo mis luchas. Tengo mis aprendizajes, parto de base de ciertas cosas que a veces no me hacen bien. Entonces, lo sé que necesito eso. Yo no he nacido con el saber vivir bien. Pero creo que sí he nacido con la capacidad de ese aprendizaje. Ahí entra la educación. La educación es súper importante, pero no para adoctrinar, sino para hacerte ver que se puede ser de otra manera. Y saber que cuando estoy feliz estoy bien y cuando no estoy feliz no estoy bien. Eso es una verdad absoluta y creo que entrar en sistema bosque me hace bien. Y lo veo porque la salud se expresa en mis cultivos. En el momento que ya empiezas a sacar un poco de tierra, enseguida la tierra tiene una forma. Estos gránulos, estos agregados que se generan, esto, con todas esas raíces, todo, digamos como que la vida cose la tierra. Porque la vida, para estar y para reproducirse en un lugar, igual que nosotros, necesita construirse su casa. Entonces, ella ya construye esto. Esto tú lo dejas caer en el agua y está bien armado, está bien cosido, no se deshace. Está preparado para luchar contra los efectos de erosión y degradación de la naturaleza, bueno, del clima, ¿no? Entonces esto es una diferencia enorme entre un suelo vivo o que está en ese proceso de ir alcanzando poco a poco etapas ecológicas cada vez más complejas, y otro suelo que digamos que es tierra, que la coges y se deshace. Está desnuda y desprotegida frente a las inclemencias de todo. La evaporación, la escorrentía, ¿sí? Mirad, se han pasado animales por aquí. Sí. Entonces esto es una cantidad de, digamos, como ya sociedades que ya están empezando a poder desarrollarse aquí porque no las estamos agrediendo. Esas ya poco a poco van a ir evolucionando, van a ir adquiriendo cada vez más entidad ecológica, más complejidad en biodiversidad. Si tenemos suerte, encontramos alguna lombriz que nos salude. Mira, mira, la cantidad de vida que ya tenemos aquí. Pequeñitas. La cantidad de raíces que están... Mirad esta... cuesta romperlo. Y cada vez que lo rompes aparece algo, aparece huellas de vida, resultados de vida.
Thanks for tuning into Woods and the Sound. In the notes, you will find all the links and credits for audio and video context markers of this episode. See you in the woods.